Buenas tardes, bienvenidos a todos a este evento del Observatorio IE ELECNOR, donde vamos a hablar sobre cultura de compliance sostenible. En primer lugar, me gustaría presentar a uno de los ponentes que vamos a tener hoy aquí con nosotros. Es un placer para mí presentaros a Pedro Enrile Mora Figueroa. Pedro Enrile es secretario general y del Consejo de Administración, así como director de la asesoría jurídica del grupo ELECNOR. Bienvenido, Pedro. Me gustaría explicar brevemente cuál es la función y qué significa este Observatorio IE ELECNOR para nuestra Facultad de Derecho, para IE Law School y para IE Universidad. Desde el año 2019, la Fundación IE y el grupo ELECNOR llevan trabajando juntos, diseñando y creando este observatorio para fomentar la cultura del compliance sostenible. Y además, muy en particular, centrados en la pequeña y la mediana empresa, que son una parte tan relevante y tan importante del tejido empresarial en España. El evento que vamos a celebrar hoy reúne a diferentes expertos y profesionales del sector de compliance para intentar determinar cuáles son los retos de las empresas para crear esta cultura sostenible y además para dar ejemplos de mejores prácticas para cómo poder implementar estas estrategias de cultura sostenible. Me gustaría rápidamente recordar los cuatro puntos, los cuatro objetivos del Observatorio IE ELECNOR. En primer lugar, captar el conocimiento. Y esto lo hacemos a través de diversas actividades, como por ejemplo el informe en el que estamos ya trabajando, en el que trabajan varios de nuestros investigadores, entre otros Joaquín Garralda y Marie-José Gagot, que será publicado en los próximos meses, en el que vamos a hacer una radiografía de las empresas, de las pequeñas y medianas empresas en España y de la implantación de la cultura de compliance sostenible. En segundo lugar, este observatorio facilita la implementación de esta cultura de compliance y lo hacemos a través de eventos como este. En tercer lugar, uno de los objetivos es la difusión del conocimiento y esto lo hacemos, por ejemplo, a través de la nueva página web que acabamos de lanzar, que invitamos a todos los participantes a que visiten y a que contribuyan con artículos y con contenidos relevantes que puedan ser de interés para la comunidad. Y en cuarto lugar, queremos facilitar el encuentro, el entendimiento entre las empresas en el ámbito del compliance y queremos que esto sirva de foro de comunicación y de encuentro y de debate para las empresas. Por último, antes de dar la palabra a Pedro, me gustaría decir que este observatorio y en particular este evento creo que se celebran en un momento inmejorable, porque en estos momentos de incertidumbre es cuando más se necesita que las empresas puedan implementar una estrategia de cultura sostenible y de ética en la gestión empresarial. Y además, para nosotros, para IE, esta es una semana muy importante porque acabamos de comunicar que en septiembre empezaremos el nuevo curso académico en un nuevo campus en la Torre IE, cuyo valor más relevante es la sostenibilidad, que está íntimamente ligado a este observatorio. Con eso le doy la palabra a Pedro Enrile Mora Figueroa. Bueno, muchas gracias, Soledad, por la introducción. Efectivamente, el Observatorio IE ELECNOR, Observatorio on Sustainable Compliance Cultures, como lo hemos llamado, nace con la vocación de ser una fuente especializada de investigación, información y conocimiento para impulsar la adopción de una cultura de compliance. Sobre todo en las medianas y pequeñas empresas y con el propósito de ofrecer un espacio para expertos, investigadores y profesionales para el desarrollo de los aspectos clave de una buena implementación de compliance. ELECNOR es un grupo internacional de referencia a los sectores de infraestructuras, energías renovables, servicios y nuevas tecnologías. Con más de 60 años de continuo crecimiento estamos presentes en 55 países y contamos ahora mismo con más de 17.000 empleados. ELECNOR se mantiene de esta forma como una de las empresas de referencia en España a nivel internacional en cuanto al desarrollo, implantación
y mejora continua de su sistema de cumplimiento. Y en cuanto a la promoción y consolidación de sus principios, valores y cultura ética, en todas las acciones que realiza, y está plenamente comprometida desde su fundación en 1958 con la cultura de compliance. Gracias a ello, a principios de 2018 fuimos capaces de obtener la certificación de sistemas de gestión antisoborno de AENOR 37001 y un año después obtuvimos la certificación de sistemas de gestión de compliance penal en España, la UNE 19601. Y es que en el EGNOR hemos integrado el compliance en nuestra cultura corporativa y esto no tengo duda que ayudará a mantener a nuestro grupo de forma sostenible durante las próximas décadas. Entendemos que no solo estamos hablando de una obligación legal, sino que es un posicionamiento para contribuir al bien común. Si bien las grandes corporaciones somos conscientes de la relevancia estratégica de tener una cultura de compliance y estamos continuamente avanzando en su implementación, en las pymes la adopción de medidas de cumplimiento es todavía incipiente y se enfrenta a un elevado nivel de desconocimiento y dificultades a la hora de implantar sistemas de compliance. Y más aún si trabajan en distintos países. En una economía cada vez más internacionalizada es fundamental ayudar a las pymes para que puedan asumir los mismos principios y procedimientos que tenemos en las grandes empresas y que nos exigen nuestros clientes y estándares internacionales. Por ello, somos las grandes empresas las que debemos, teniendo en cuenta las capacidades y recursos que tienen las pymes de forma proporcional, hacerles partícipes de nuestra cultura de compliance. Si hace 10 años, con la modificación del Código Penal, entró el compliance en la agenda empresarial de la gran empresa, ahora forma parte de una cultura de sostenibilidad y de responsabilidad que implica a todos y de la que las pymes no pueden ser ajenas. Además, estamos convencidos de que apoyar a las pymes con las que nos relacionamos en reforzar su cultura de compliance no solo es una forma de proteger a la compañía, sino es una forma de crear valor. Bien, Soledad, espero que encuentren interesante este evento digital, ya que en las circunstancias actuales ha sido la mejor forma posible, dadas las circunstancias de la pandemia, y tenemos hoy la suerte de contar con grandes profesionales y amigos. Me gustaría dar las gracias especialmente a Fernando Fraile, Chief Compliance Officer de Iberdrola, y a José Rabalcabado, Compliance and Governance Manager para España y Portugal, en General Electric, por acompañarnos hoy en una ilusionante iniciativa que nació a principios de 2020, junto con la Fundación Instituto de Empresa y con el despacho Eversheds Sutherland. Desde el Observatorio lanzaremos muchas más acciones este año y os informaremos, especialmente os animamos a que entréis en la página web del Observatorio, que está accesible ya desde este momento, que es una site con contenidos muy interesantes y esperamos que os sean muy útiles. Muchas gracias, Pedro, por tus palabras de bienvenida. Y a continuación me gustaría dar la bienvenida también al siguiente ponente en este evento sobre cultura de compliance sostenible. Enrique, bienvenido. Enrique Aznar. Enrique es Compliance Officer, es uno de los grandes expertos en compliance a nivel internacional. Enrique es abogado en España y en Inglaterra, lo cual confirma además su vocación de ejercicio profesional a nivel global. Y tenemos la suerte además de que es profesor en varios de los programas de nuestra Escuela de Derecho. Enrique nos va a dar hoy una masterclass sobre el cumplimiento, sobre el compliance en las empresas y las estrategias de implementación de compliance sostenible. Es un placer tenerte aquí con nosotros hoy, Enrique. Muchas gracias, Soledad. Muchas gracias por invitarme a participar en este evento tan interesante. Más que una masterclass, va a ser una breve introducción, a poner en contexto la discusión que va a venir después con los panelistas. Vamos a ver las transparencias. Muy bien, como decía Soledad, he tenido la oportunidad de trabajar en distintos entornos internacionales y de alguna forma he tenido que enfrentarme
con empresas que tenían verdaderos problemas corporativos y después de muchos años lidiando, intentando solucionar desde un punto de vista técnico, con políticas y procedimientos, los problemas que tenían en estas organizaciones, pues me he dado cuenta que el problema fundamental ha estado siempre en la cultura. Empezamos el siglo con grandes escándalos, algunos conoceréis, bueno, seguro que muchos conocéis el escándalo de Enron, una de las mayores quiebras de la historia, antes de Lehman Brothers, una gran compañía energética que desapareció, el problema de Tyco, Siemens con los escándalos, el escándalo de corrupción que le costó más de $1.000 millones en sanciones, etcétera, etcétera, ¿no? Estos escándalos se han ido repitiendo. Recientemente hemos tenido el escándalo de corrupción en Brasil con Petrobras, etcétera, etcétera, ¿no? Estos escándalos, pues muchas veces suponen que las organizaciones tengan que pagar cuantiosas sanciones. Recientemente se ha impuesto una sanción de $4.000 millones a Airbus por corrupción. Además de los problemas que las compañías tienen a los que tienen que enfrentarse con investigaciones costosas también, pues nos encontramos que hay individuos, altos directivos, que acaban en la cárcel. Aquí tenemos algunos de ellos de empresas como Tyco, Enron, WorldCom, etcétera, ¿no? ¿Qué sucede? Pues que la normativa aplicable a compliance ha ido evolucionando con el tiempo. En nuestro entorno nos encontramos que ya en el año 97 los países de la OCDE firman un convenio para prevenir el cohecho de funcionarios públicos en el extranjero. Esto se incorpora, este convenio se incorpora más tarde en las legislaciones locales en países como España, por ejemplo, o el Reino Unido. En España se produce en el año 2010 la reforma del Código Penal que introduce la responsabilidad penal de las personas jurídicas, y esto es un hito muy importante del que entiendo que se va a hablar un poquito más tarde. En el 2015 el Código Penal se vuelve a modificar introduciendo una serie de requisitos para que las empresas puedan tener exención de responsabilidad penal en el caso de que se cometa un ilícito. Y todo esto deriva de alguna forma de una normativa anterior, en 1977 en Estados Unidos, que aunque parezca lejano, pues es de aplicación para muchas de las empresas que operan también en nuestro entorno. En el fondo, llevamos 10 años con responsabilidad penal de las personas jurídicas y resulta que ha habido más de 3.000 millones de euros en multas y más de 40 sentencias del Supremo en relación con responsabilidad penal de las personas jurídicas. El Código Penal, cuando establece la responsabilidad penal de las personas jurídicas y modifica el artículo 31 bis, donde se establecen una serie de requisitos que pueden hacer que las compañías tengan una exención de esta responsabilidad penal, pues no menciona la cultura organizativa. Es, sin embargo, la Fiscalía General del Estado que en el año 2016 establece que aquellas compañías que quieran demostrar que tienen un programa de compliance eficiente necesitan crear una cultura de cumplimiento. Se habla también de una cultura ética. A mí me gusta más hablar de cultura ética que de cultura de cumplimiento, aunque sea una cuestión un poquito de semántica. Porque en el fondo, compliance es hacer lo correcto. Básicamente, se trata no de cumplir con una normativa, sino de hacer las cosas bien hechas. Hay estudios que establecen correlaciones entre el nivel de integridad de una organización y el rendimiento o el retorno a los inversores en un periodo, por ejemplo, como este cuadro, de 10 años. Es decir, aquellas empresas que demuestran un compromiso con crear una cultura ética obtienen mejores rendimientos, lo cual es un incentivo también para las empresas en trabajar en crear culturas orientadas a la ética. ¿Y qué sucede en nuestro entorno? España es un país donde la mayor parte de las empresas son pymes. Aquí tenemos unas estadísticas, unos cuadros más bien, que reflejan que más del 98% de las empresas en España son pequeñas o muy pequeñas empresas. Entonces, ¿qué nos encontramos? Que el regulador o el legislador, cuando en el 2010 y el 2015 modifica el Código Penal, habla de una serie de requisitos para que las compañías puedan eximir de responsabilidad penal, y ¿está pensando en las pymes o no está pensando en las pymes?
Realmente no lo sabemos, porque no lo dice. El Código Penal no lo dice. Pero sí sabemos qué es lo que creemos que tenemos que hacer para que podamos obtener esta exención de responsabilidad penal. Entonces, aquí está donde opera la cultura. ¿Y qué es la cultura? La cultura organizativa no es más que el modo en el que hacemos las cosas. Es cómo hacemos las cosas en esta organización, en una organización. Eso tiene que ver con una idea, un sentido de pertenencia, el propósito de la organización. Y muchas veces las organizaciones olvidan plantearse realmente cuál es su verdadera razón de existir. Entonces es un ejercicio muy conveniente reflexionar y hacer partícipes a los empleados de la organización de una discusión sobre cuál es el propósito. ¿Por qué existimos como organización? ¿Qué sucedería si no existiésemos? ¿Para qué hemos venido? ¿No? Entonces la cultura se basa en una serie de valores compartidos, creencias, normas de comportamiento, sistemas de control, símbolos. Todos sabemos o todos podemos diferenciar distintas organizaciones y distintos tipos de cultura. En Apple tiene una cultura distinta, evidentemente distinta a las otras compañías. En Google sucede lo mismo. Esto mismo lo podemos hacer también en un entorno de la empresa más pequeña y mediana. Hay una serie de... Yo no sé si las transparencias están saltando. Vemos que las organizaciones... Yo no sé si están todas las transparencias saltando bien, perdonad. Exactamente. Aquí veíamos que el Código Penal establece una serie de requisitos para que las compañías puedan tener su exención de responsabilidad, ¿no? Entonces, muchas veces esto es difícil para pequeñas empresas. Entendemos que se aplican los mismos criterios para las empresas grandes que para las pequeñas, pero muchas veces las empresas pequeñas no tienen medios, no tienen la energía, no tienen los fondos, el tiempo para crear programas de cumplimiento complejos. Y es ahí donde la cultura juega un papel muy importante. ¿Cómo creamos una cultura organizativa basada en la ética? Como decía, identificando los valores de la organización, haciendo partícipes a todos los empleados de cuáles son estos valores. Y no solamente hacerles partícipes de arriba abajo, sino que la identificación de estos valores sea un resultado de un trabajo de co-creación, identificación conjunta de cuáles son los valores de la organización. Hay una serie de libros que recomiendo: Frédéric Laloux, Reinventar las organizaciones; Salvador García, La inteligencia de valores. En particular, Salvador García identifica distintos tipos de organizaciones. Aquellas organizaciones que no están basadas, que no se preocupan realmente por crear una cultura ética, estas son organizaciones destinadas a fracasar. Van a tener mínima prosperidad interna y van a tener mínimo impacto social. Luego nos encontramos organizaciones que se basan, intentan establecer un programa de cumplimiento estrictamente por el hecho de intentar evitar la sanción que les pueda corresponder por haber violado la normativa. Estas empresas son empresas que estrictamente cumplen, pero no se preocupan realmente por la finalidad de tener un programa efectivo de cumplimiento, que no es evitar el delito o evitar la sanción, sino evitar que se incurra en un incumplimiento. Y finalmente, perdona, pero me estoy ahogando con la mascarilla. Finalmente tenemos organizaciones que se preocupan por esta prosperidad a través de implantar culturas basadas en valores. Entonces identificamos distintos tipos de valores que son particularmente relevantes en un contexto como el actual, de incertidumbre y de dificultad para empresas y para empleados. Tenemos, por un lado, valores emocionales, como podría ser la confianza. En este momento necesitamos, desde luego, reforzar los valores como la confianza, porque los trabajadores no están, los empleados no están generalmente trabajando en el mismo sitio, están trabajando a distancia, necesitan sentir que siguen perteneciendo a la organización y que la organización confía en ellos, aunque no estén físicamente en el mismo espacio. Tenemos valores pragmáticos, como puede ser la coherencia, intentar identificar unos valores y vivir
esos valores, expresar, manifestar esos valores en todas las actividades de la organización. Y finalmente tenemos valores éticos, que son muchos de los valores de los que se va a hablar aquí un poquito más tarde, integridad, etcétera, empatía. Empatía es un valor importantísimo en estos momentos que vivimos, en el que es importante que todos nos pongamos en los pies, en los zapatos de las demás personas, de los demás compañeros, etcétera, ¿no? Sí. Entonces, ¿cómo hacemos para implantar una cultura basada en compliance? Pues voy a compartir una metodología que tuve la oportunidad de utilizar en una organización y básicamente, como decía, se trata de generar un ejercicio co-creativo en el que participen todos los empleados. ¿Cómo se puede conseguir esto en una pequeña empresa, pequeña o mediana empresa? Pues bien, haciendo participar a muchos empleados, pero a lo mejor estableciendo un pequeño equipo de participación de proyecto que consista en representantes de distintas partes de la organización, identificar claramente cuál es el propósito, no solamente de la organización, sino el propósito del proyecto, de por qué queremos crear una cultura ética, una cultura basada en valores, identificar el objetivo, a dónde queremos llegar, y establecer unos canales de diálogo y de participación entre los distintos empleados, para que no solamente ellos entiendan los valores, sino que previamente los hayan identificado y que cada uno realmente tenga la oportunidad de participar y de intercambiar ideas sobre qué significan los valores, cómo vamos a vivir estos valores, cómo sabemos que estos valores se están implantando en la organización, cuáles van a ser los indicadores que van a ayudarnos a medir si realmente estamos progresando hacia la cultura que queremos crear. Necesitaríamos también medir cuáles son estos indicadores, cómo los vamos a medir, establecer criterios, establecer incentivos para poder progresar en dirección a estos valores. Y finalmente, tenemos que poner a disposición de los empleados todas aquellas herramientas que permitan trabajar estos valores, desarrollar las competencias que entendemos que la organización necesita o que los propios empleados entienden que la organización necesitan para desarrollar esta cultura basada en valores. Y ya para terminar, diríamos que si conseguimos implantar los procedimientos, las políticas, establecer un código de conducta en el que se reflejen los valores de la organización, el propósito de la organización, que esto se viva directamente y manifiestamente por parte de los líderes de la organización y hagan que esto sea un comportamiento general. Y además conseguimos identificar estos valores, hacer partícipes a los empleados de la organización de estos valores y hacemos que realmente estos valores se puedan medir y avanzar, entonces es como podemos establecer una cultura de integridad no solo en la gran multinacional, sino también en la pequeña y mediana empresa. Muchas gracias. Muchas gracias, Enrique, por esta sesión que yo sí que llamaría masterclass, sí. Con además la dificultad añadida de la mascarilla que imponen estos tiempos. Y yo me quedo, Enrique, con esto que has comentado de cultura de ética en la empresa, más allá de la cultura de compliance. Muchas gracias, como decía, por esta sesión, que espero que haya sido de interés para todo el público. Muchas gracias. Y ahora me gustaría dar la bienvenida a la siguiente ponente de este evento, que es nuestra compañera y amiga María Hernández. Muchas gracias. María es socia del despacho Evershed Sutherland. María es Chair de Compliance de LATAM Alliance, entre muchos de sus cargos y nombramientos profesionales. Y María es además profesora y directora del Máster en Global Corporate Compliance de IE. María, muchas gracias por participar en este evento y con María vamos a celebrar ahora esta mesa redonda con diferentes profesionales del sector que María va a moderar y que además creo que vamos a tener un turno de preguntas donde vamos a recoger preguntas de la audiencia a continuación de la mesa. María, muchas gracias, Soledad. Dejo en la mesa redonda. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues las personas que van a acompañarme en esta mesa redonda, si podéis poder... Primero que todo, muchas gracias al IE, muchas gracias al ECNOR y al Observatorio, por favor. Es un placer participar en este primer evento
Y nosotros, como despacho Eversheds Sutherland, colaborador con el observatorio, para mí es un placer presentar a los miembros de la mesa redonda en la que vamos a comentar cómo efectivamente impulsar esta cultura de compliance, de ética, en las pymes, que es hacia donde está orientado también el observatorio. Me gustaría presentar a José Ramiro Balcabado, que es Chief Compliance Officer o responsable de Compliance de España y Portugal de GE, de General Electric. A mi derecha me gustaría presentaros a Gonzalo Sánchez Albert, director de cumplimiento normativo en el ECNOR, y a Fernando Fraile, director de cumplimiento de Iberdrola España. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, María. Yo, a raíz también de lo que han dicho tanto Soledad como Pedro como Enrique, estamos hablando de las pymes. Y obviamente me gustaría centrar el debate en las pymes porque es la gran realidad de nuestro país, el tejido empresarial. Pero más que hablar de cómo se implementa una cultura de compliance en las pymes, que creo que es un tema que es muy debatido en los foros España e internacionales, me gustaría vuestra experiencia, además empresas de distinto tamaño, de distintas realidades, ¿qué ayuda? ¿Cuáles son las diferencias entre implementar un programa de compliance en una pyme o en una gran empresa y cómo pueden ayudarse recíprocamente? Entonces, si te parece, Joserra. Pues no sé, yo, tomando el testigo de la ponencia anterior, yo creo que la mayor diferencia, yo trabajo en una multinacional americana y el problema que yo veo desde mi lado es que es el tema cultural. ¿En qué sentido? Aquí se habla de cumplimiento penal, se habla de la eximente de la responsabilidad penal de la persona jurídica y realmente esto ha sido un boom en los últimos 5 años. Pero desde nuestro lado, compliance es más, ¿de acuerdo? Es cultura, es ética, es hacer las cosas bien, porque sí, es lo que nos decían cuando éramos críos, a mí por lo menos, no, tienes que ser bueno. Pues vale, soy bueno, si no tiene más historia. Entonces, por ejemplo, nuestro código ético se llama el espíritu y la letra, ¿de acuerdo? Entonces, no hay que quedarse en la letra, no hay que ver qué es lo que son los requisitos del 31 bis para tener el paper compliance que llamamos, ¿no? Yo creo que hay que intentar conseguir más. Entonces, a nosotros, como gran empresa, y además una empresa americana, entre comillas, esa labor la tenemos fácil. Yo paseo por mis oficinas y esto no es una butad. Yo paseo por allí y se puede escuchar perfectamente a mi gente decir, no, esto no se puede hacer porque no es compliance. Y esto son conversaciones que yo he escuchado en los pasillos de mi organización. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros eso lo llevamos de serie. Entonces, la mayor diferencia con las compañías, con las pymes españolas, es que se tiene que estar convencido desde la gerencia o desde la propiedad de la compañía, de la pyme, que esto es un valor añadido, que esto no es un coste, que el coste es que pase algo. O sea, lo importante es que nos lo creamos, porque es que si no nos lo creemos, podemos tener un código ético niquelado, podemos tener lo que queramos, unas políticas súper desarrolladas, perfectamente escritas, pero si luego no bajamos a la arena o el dueño de la empresa dice, no te preocupes, vamos a hacer esto, aunque vaya en contra de, ahí tenemos un problema. O sea, el principal problema que yo veo, o sea, lo que es clave es que la propiedad o la gerencia de la empresa esté convencida de que esto aporta. Y a mí, como compliance, a mí lo que me gusta es que el negocio me considere, perdonad, un partner, que me considere un alguien más. O sea, no soy el señor no, ¿de acuerdo? No soy la persona que lo que quiere hacer es poner palos en las ruedas, sino lo que quiero hacer es, porque yo quiero cobrar el mes que viene, pero es que quiero cobrar el mes que viene y quiero cobrar dentro de 3 años y dentro de 10. Y eso lo único que se consigue es teniendo un proyecto a largo plazo que tiene que estar basado en hacer las cosas bien. Si es tan sencillo como eso. Permitidme un momento, he olvidado decir, está abierto el chat a través del canal de YouTube. Creo que es muy interesante porque también la audiencia que nos está acompañando hoy podrá preguntar a cualquiera de nuestros ponentes cualquier cuestión que le surja. Por otro lado, enlazando con lo que está diciendo José Ramiro, me gustaría preguntarte, Fernando,
¿qué podéis hacer desde las grandes empresas o empresas como Iberdrola? ¿Cómo podéis ayudar a las pymes a alcanzar este nivel de compliance, cumplimiento, ética? ¿Nos puedes...? Bueno, a mí la impresión que me da es que cuando hablamos de las pymes, yo creo que no han sentido la necesidad todavía hasta ahora, ¿no? Yo creo que el mensaje probablemente de oye, la responsabilidad penal de la persona jurídica, el ilícito penal, yo creo que eso a una pyme pues de 150 empleados, de 100 empleados, ya una empresa pues que nunca ha tenido un problema probablemente legal, más allá de algún asunto laboral, pues dice, oye, pues sí, la verdad es que yo estaría encantado de acreditar mi compromiso con la ética, que lo tenemos absolutamente, y además probablemente es así. Pero pues, probablemente no le aprieta el zapato. Tiene muchas otras probablemente preocupaciones, innovación, exportación, internacionalización digital, yo qué sé, un montón de cosas, ¿no? Entonces, yo creo que entrar por el lado por el que probablemente las multinacionales y las empresas cotizadas hemos entrado, porque ahí sí que tenemos actividad en el extranjero, sí que tenemos casuística en la que es muy conveniente, cuasi necesario, obligatorio, tener un programa de cumplimiento penal, y de ahí luego saltas a lo que es un ámbito ya de cumplimiento y a poder acreditar tu cultura ética. Yo creo que en las pymes lo que se tiene que entender, y creo que poco a poco se va entendiendo, es más desde el lado de la competitividad. Es decir, oiga, es que se lo piden sus clientes. Ya no es tanto si la responsabilidad penal a usted le va a afectar o no, bueno, no sé, pero es que esto va con un efecto tractor que todas las empresas que tenemos ya un sistema de cumplimiento razonablemente robusto, pues le pedimos a los demás lo mismo. Oiga, usted acompáñeme, igual que se hizo con el ámbito medioambiental, igual que se hizo con la prevención de riesgos laborales en su momento, que fue pues, una ola que también estuvo, pues ahora está el ámbito de cumplimiento. Y por ahí es por donde yo creo que cada vez más vamos atrayendo y vamos haciendo ese efecto tractor. Empresas como la nuestra, pues nosotros lo hemos visto bastante claro. De hecho, tenemos en nuestros objetivos corporativos de sostenibilidad mejorar que nuestros proveedores y nuestra cadena de suministro mejore sus niveles de sostenibilidad. Y eso está en nuestro objetivo estratégico, corporativos que todos tenemos, ¿no? Nosotros hemos hecho iniciativas para ofrecer e impulsar el desarrollo de programas de cumplimiento con asociaciones profesionales en España de cumplimiento para que de forma gratuita a terceros, empresas e instituciones desarrollen su sistema de cumplimiento, ¿no? Y así es. Más allá de esa labor, si quieres, en pro de la comunidad, que siempre hacemos también, nosotros ya estamos exigiendo a algunos proveedores que son razonablemente clave e importantes para nosotros. A algunos les hemos exigido por contrato, no ya que tengan un sistema de cumplimiento, sino que lo tengan revisado externamente. O sea, ya hemos dado un poco el paso, bueno, esta parte sí que lo tengas, está muy bien, pero queremos que además alguien lo haya visto, queremos que realmente haya un compromiso, ¿no? Y eso ya está hecho, y está cada vez más, y es una rueda que yo creo que va rodando. Y es algo que creo que tampoco estamos solos en esto, que es decir, como Iberdrola, yo creo que más entidades lo están haciendo. Y cada vez más se va haciendo ese impulso y ese requisito. Yo creo que ahora, tal y como por lo menos nosotros lo estamos haciendo, es de manera razonablemente excepcional. Es decir, vamos, bueno, pero ya la excepcional se va volviendo casi un poco la norma, ¿no? Es verdad que no sacamos una licitación, si quiere usted trabajar tiene que tener este estándar, pero tampoco está muy lejos. También la administración pública ha empezado a hacer este tipo de requisitos, ¿no? Con lo cual, por eso digo, ese inicio del ámbito penal sí, pero lo que viene es desde luego el ámbito de la competencia. Y como digo, si lo que quiere uno es ya tratar en el ámbito también internacional con empresas, bueno, un poco ya del lado ya más grandes, multinacionales, pues hay que tener, y ya cada vez vale menos tener un código ético. Toma, si tenemos un código ético estupendo, bueno, vamos un poquito más lejos y cada vez más. Gonzalo, desde el ECNOR, o tú mismo, tu punto de vista, ¿no? Estamos en las pymes viviendo un momento que efectivamente se les está imponiendo por parte de sus clientes, ¿no? El tener un programa de compliance, incluso auditarlo, en el caso de Iberdrola que nos acaba de comentar Fernando. Entonces, ¿es compliance una opción realmente? ¿O se ha convertido en un imperativo, pero no solo para las grandes empresas, sino para las pymes? ¿Cuál es tu punto de vista? Bueno, yo, al final, un poco, al hilo de lo que comentaban, ¿no? José y Fernando, ¿no?
Yo creo que el principal problema de las pymes, o la principal diferencia, ¿no?, con respecto a organizaciones quizás un poco más avanzadas en este sentido, es ese convencimiento, ¿no? Es decir, el darse cuenta de que, y ligando con lo que dices, ¿no?, de que realmente no es una opción, ¿no?, y de que realmente hoy en día el compliance ya no es solo un mecanismo, si quieres, para protegerte, ¿no?, ante eventuales responsabilidades en materia penal o lo que sea, ¿no?, sino que realmente hoy en día cada vez más, ¿no?, para estar en el mercado y para realmente poder ser un actor en el mercado, ya empieza a convertirse en un requisito, ¿no? ¿Vale? Y no solo desde la perspectiva de las grandes corporaciones, ¿no?, sino las administraciones públicas o organismos financiadores. Es decir, hoy en día cada vez, nosotros decíamos, ¿no?, yo creo que hace 3 o 4 años, cuando también empezamos con el tema de las certificaciones en esta materia, sí se entendía, ¿no?, el compliance y el estar avanzado en esta materia como una ventaja competitiva, ¿no? Pero sabíamos que iba a haber un momento en el que iba a dejar de ser una ventaja competitiva para convertirse en un estándar sin el cual realmente pues te empiezas a quedar fuera, ¿no? Yo creo que quizás no estamos todavía ahí, ¿vale? Pero por ahí va el mundo. O sea, quiero decir, cuando digo el mundo tampoco hay que pensar en el mundo con mayúsculas. O sea, quiero decir que hoy en día en España o en cualquier país pues es muy raro que no te pregunten de alguna forma. Es que yo creo que, ¿no?, al hilo de lo que decís, que esto se está convirtiendo en un... Es como la ISO en calidad, yo creo que estamos en el punto de como estábamos con el tema de prevención de blanqueo de capitales hace 25 años, que al principio... luego vino Banco España y hizo alguna inspección, no sé qué, pero y ahora ya nadie se lo plantea. Entonces, es que se ha convertido en una commodity, o sea, en algo que hay que tener, es una condición necesaria para estar en el mercado y que saquéis concursos o saquemos concursos en el cual quien tenga que acceder tenga que por lo menos acreditar que tiene un sistema razonable, le queda poco. Yo creo que le queda poco. No, y yo creo, y en ese sentido, ¿no?, yo creo que probablemente el problema, no en España, ¿no?, en muchas jurisdicciones, no sé si es problema o en su momento obviamente ha sido la palanca, ¿no?, pero el que el compliance haya estado muy vinculado al compliance penal, si quieres, ¿no?, pues efectivamente, como decías tú antes, ¿no? Pues muchas, sobre todo pymes, ¿no?, dicen, a mí esto me queda muy lejos, ¿no? Es decir, no he tenido situaciones complicadas en este sentido, no sé qué. Esto que hasta la propia palabra, es verdad que se ha institucionalizado mucho el tema de compliance. Yo creo que hablar de compliance para una pyme es espantarle. O sea, dice, bueno, esto compliance me suena como a compañía cotizada, me suena como a requerimiento de la CNMV, no sé cómo decirte, ¿no? Y una cosa que en algún evento también, ¿no?, hemos comentado, es decir, eso es muy importante que las empresas lo tengan claro. Es decir, a diferencia de otro tipo de recomendaciones, otro tipo de exigencias, aquí no hay distinción. Es decir, esto aplica desde la gran corporación con unas facturaciones de 20.000 millones, con 100.000 empleados en el mundo, hasta la pyme de 10 empleados. Es decir, o sea, realmente aquí no hay excepciones de ningún tipo. Te voy a tomar este punto, porque una de las grandes diferencias, y a mí me lo preguntan, cuando vienen al despacho para asesoramiento, claro, las pymes efectivamente se les está exigiendo y ellas mismas se están protegiendo también desde el punto de vista penal y más allá, esperemos, ¿no?, por una cultura. Precisamente la cultura puede ayudar en esa generación de prevención, incluso a nivel penal, como la Fiscalía que comentaba Enrique, ¿no? Pero uno de los grandes problemas de las pymes son los recursos. Claro, cuentan con recursos más limitados o incluso muy limitados a la hora de implantar programas. ¿Cómo creéis que se podría suplir esta falta de recursos internos dentro de las pymes? Creo que es un punto muy interesante porque muchas de nuestras empresas en este país están en esa situación. Yo en eso soy un poco crítico, tengo una lectura, no sé si distinta. Es decir, yo creo que en las pymes no hay recursos, bueno, pues porque no se ha visto la importancia, como todo en esta vida. Es decir, tampoco es que esto sea, evidentemente son recursos, pero hay que verle el sentido. Entonces, si no me lo creo del todo, si no le veo la utilidad, pues cualquier cosa que yo me gaste, pues no puede ser, ¿no? En el momento que esto pase a estar en la agenda y pase a estar en el orden del día y suba a la lista de prioridades del CEO porque vea, como comentaba antes, ese aspecto de competitividad, habrá fondos.
y habrá. ¿Cuánto hace falta y cuánto hay? Pues lógicamente en proporción a la complejidad de la actividad, pues si es una pyme será menos, ¿no? Y a veces yo creo que hacemos cosas muy complejas desde el punto de vista también de cumplimiento. Yo siempre reivindico aspectos tan evidentes como la implantación de un proceso de firma mancomunada en una organización, que es un control absolutamente básico, que no es ni una política de regalos ni nada parecido, sino simplemente aquí, ¿quién paga? Pues mire, un señor que es el director financiero y otro que será el del negocio, por ejemplo. Bueno, pues ya es un control, y es un control estupendo. Y además hacemos la conciliación bancaria, que es una cosa también muy de auditores, que todos los movimientos del banco sabemos dónde han ido y se acreditan, y además lo hace otro tercero que no es... Bueno, son cosas tremendamente básicas. Yo empezaría por ahí, quiero decir, controles muy evidentes, muy básicos, muy de control interno, que normalmente en todas las compañías ya se tienen. Luego, pues, le podemos añadir una política de regalos, cultura... Quiero decir que va asociado a la propia complejidad de la entidad, y tampoco hay que hacer a veces un arco de iglesia tremendo, sino cosas con sentido, orientadas y adaptadas al riesgo de cada uno, y en una pyme pues habrá que hacer una cosa pequeña. Pero yo creo que hay fondos cuando se ve la necesidad, los hay, y no es terrible, en mi opinión. Yo creo que lo fundamental es lo que dice Fernando, es la aproximación al riesgo. O sea, hay que tener una aproximación en base al riesgo que tienes, tener analizado el riesgo, y para eso no hace falta hacer grandes estudios. O sea, cada uno sabe lo que tiene en casa, y a partir de ahí pues sabe dónde tiene que poner los controles y escribir medio papel, que tampoco hace falta escribir la Biblia para decir cuál es el tema. Para mí una cosa que me parece clave, y que aquí en España no sé hasta qué punto se va a conseguir, es el tema del canal de denuncias. Pero montar un canal de denuncias tampoco hay que montar una gran estructura, una web, no sé, igual solo vale con una dirección de correo electrónico. Pero el canal de denuncias, desde mi punto de vista, es básico. O sea, es básico. Un canal de denuncias, no montarlo, sino que funcione. Nosotros en la compañía tenemos un proceso en el cual, bueno, pues incluso se podría llamar un defensor del empleado, este tipo de cosas, pero que esto en una pyme no hace falta, pero sí que lo que es, desde mi punto de vista, clave, es que si alguien ve algo que se está haciendo mal, sepa que lo puede escalar. Entonces, para mí, el tema del canal de denuncias, dentro de lo que es el programa de compliance, es básico. O sea, serían dos cosas para una pyme. Aproximación al riesgo, o sea, no hace falta inventar la rueda. Y otro, el tema del que el canal de denuncias, sin que sea sofisticado, sí que los empleados tengan confianza en que funciona. Y que al otro lado hay alguien con la suficiente potestas, que dirían los clásicos, para poder implantar acciones correctoras si se ven que se mal. Y que no tiemble la mano, ojo, que esa es otra. Las cosas, aquí somos muy de limpiar las cosas, ¿cómo se dice esto de arreglar? Los trapos sucios se arreglan en casa. Bueno, vale, pero hay que arreglarlos, ¿de acuerdo? O sea, lo que no podemos hacer es taparlo, es mi opinión. Sí, yo... Ay, perdona, María. No, por complementar un poco, ¿no?, el tema de recursos, porque yo creo que es la principal, no sé si es... No quiero hablar de excusa, ¿no? Pero esto, bueno, en las pequeñas y en las grandes. A ver, siempre estamos reclamando más recursos. Eso no hace falta ser una pyme, ¿no? Pero es verdad, y aunque vaya un poco en contra de mis intereses, yo siempre he defendido que yo creo que para dar pasos, y para dar pasos además importantes, ¿no?, en materia de compliance, perdón, de cumplimiento de lo que queramos, no quiero utilizar el palabra en inglés, realmente tampoco hacen falta tantos recursos, ¿no? Es decir, si estamos convencidos, si tenemos claro hacia dónde queremos ir, pongamos una pyme que de estas cosas solo he oído hablar en 4 sesiones o en un evento de este tipo, ¿no? A ver, te sientas tú con tu equipo directivo, hacéis una reflexión, ponéis negro sobre blanco, que yo creo es lo primero, qué queremos ser como organización, ¿no? Qué queremos trasladar al mercado y a nuestros terceros con los que nos relacionamos, ¿no?, en términos de cómo quiero que nos identifiquen, ¿no? Y eso lo ponemos, y eso se llama un código ético. Es decir, o sea, el código ético no es una cosa sofisticada, es qué queremos ser, cómo queremos que nos reconozcan y demás. Es decir, solo con eso. Con trasladar eso al resto de la organización con convencimiento y con pues eso, con vehemencia, ¿no? Es decir, ya has dado un paso, yo creo, pues exponencial. Es decir, en una pyme estoy pensando pues de 50 empleados, ¿no? Es decir, o sea, nada más, ¿no?
Oye, si es que en muchos casos para una pyme es mucho más sencillo dar ese salto. Es decir, para una compañía pues como la nuestra, de 17.000 empleados, para que este tipo de cosas escalen necesitas poner muchos más recursos, necesitas dar una formación, necesitas hacer unas campañas de comunicación mucho más importantes. Pero es que en una pyme, con sentarles a todos un día, bueno, hoy en día la verdad es que no está complicado hasta eso, ¿no? Pero antiguamente les metes en una sala, les das una charla, joder, y te ven que realmente el director general, el dueño de la compañía, ¿no?, traslada todo eso y has pegado un salto de narices, ¿no? Entonces, yo creo que el tema de los recursos no es una excusa. O sea, creo que realmente las pymes lo tienen realmente mucho más fácil. Lo que pasa es que, ¿dónde está el reto? En ese convencimiento. Es decir, en saber que esto es importante y que hoy en día incluso se está cada vez convirtiendo más en algo imprescindible para estar ahí, ¿no? Había que traer una pyme aquí a la mesa redonda. Estamos diciendo que lo tienen fácil, que tienen recursos. Sí, totalmente. No se puede, no hay defensa, pues ya está. No, ¿sabes qué es lo que pasa? No, que yo, por ejemplo, a ver, nosotros al final, tal y como estamos organizados, yo tengo pymes. Es decir, yo convivo con pymes, porque dentro de nuestro grupo tenemos empresas pues, de 200 empleados, de 100 y pico, y hemos implantado o hemos desplegado nuestro sistema de compliance a esas organizaciones. Y efectivamente, cuando abordamos esos procesos, los abordamos desde la perspectiva de los recursos con los que cuentan. Y ahí te buscas un poco la vida. O sea, nosotros hemos hecho, pues de repente, oye, joder, pues una de esas tiene muy desarrollado, por ejemplo, todo el área de gestión, en términos de calidad y demás, ¿no? Y ahora, además, como con el tema de certificaciones, muchas veces es así, y de repente le hemos sacado unas chispas de narices y hemos construido el sistema de compliance para esa organización básicamente apalancados en esos recursos que ya estaban, ¿no? Bueno, pues es un poco ver la manera, ¿no? También yo quiero trasladar un poco al foro, ¿no? La verdad es que no les vemos, ¿no? Los que estén ahí detrás, ¿no? Pero si hay representantes de pymes, de que la problemática esa de los recursos y de echarle un poco de imaginación, ¿no?, a cómo plantearlo, también las grandes corporaciones las tenemos. Tanto porque podemos tener filiales que no sean tan, pero porque también nosotros tenemos una limitación de recursos. O sea, quiere decir que... Sí. De hecho, iba a preguntar porque... Perdona, si es que, enlazando con lo que... Es que creo que hay que hacerles ver lo que es el compliance, me refiero. Es que lo de la firma mancomunada o la segregación de funciones para que alguien autorice la factura y otro la pague, eso es compliance. Y eso las pymes lo tienen, porque si no, no pagan. Entonces, hay que decírselo y decir, mira, y es que además esto me lo escribes y ya tienes esta parte solucionada. Sí. Es que es tan En cualquier bar, el arqueo de caja lo hace el dueño o la madre del dueño que pasa por allí a hacer. O sea, y lo hace, y además lo hace sin Excel y sin SAP y sin leche, o sea, ras, sumando. Sí, a mí me gusta también pensar en la creatividad en el entorno compliance. Y sé que las tres empresas aquí representadas tenéis creatividad e iniciativas creativas que a lo mejor... Bueno, es cierto, si se contratan para que sea todo muy sofisticado, pues sube el presupuesto. Pero además yo recuerdo una presentación de cómo implantar un programa de compliance con $1 al día. Y son iniciativas más frescas. ¿Os apetece compartir algo de las distintas iniciativas? Pues desde newsletters hasta juegos, cosas que hagáis dentro de vuestras empresas. Un aspecto que me ha venido a la cabeza, que no sé si es un ejemplo de... Nosotros tenemos un montón de controles, lógicamente, pues tenemos inventariados para prevenir. Yo creo que controles definidos, digamos, nuevos por la función de cumplimiento, pues pueden ser un 10%, un 5%, son 4. Los otros ya están y ya existían desde hace, ni sé el tiempo. Los hemos ordenado y les hemos dado una perspectiva y una visión desde un riesgo que antes, bueno, pues no se contemplaba como tal, porque no se miraba desde ese ángulo, se miraba de otro, pero el control estaba. Yo es que con poner solo, ordenar lo que ya existe normalmente en todas las compañías, que es lo que decíamos, con eso has hecho ya un sistema de cumplimiento estupendo. Y luego te lo va a pedir el cuerpo poner las 4 cosas más que probablemente necesitas, ¿no? Entonces, bueno, en términos de coste, bueno, hombre, alguien con un poco de criterio que se dedique a ordenar, que parece que no es fácil, que no es que no sea fácil, que hay que ponerse y hay que dedicarse, ¿no? Y un poco orientado y tal. Pero yo daría un poco ese rango, ¿eh? Sí. No, eso totalmente de acuerdo. Yo también al principio, o sea, cuando desarrollamos un poco nuestro sistema en línea con lo que tú dices, ¿no? Al final, yo hay una frase que suelo decir también internamente en la organización, ¿no? Cuando te dicen, el sistema de compliance del EGNOR, ¿no? Nosotros tenemos más de 60 años, ¿no? Desde nuestra fundación.
Y hay esa sensación de que no, el sistema de compliance viene desde el año 2011, ¿no? Yo siempre digo, no, viene desde el 58. Es decir, si nosotros no hubiésemos tenido un sistema de compliance, otra cosa es que nadie fuese muy consciente de que había tal sistema de compliance. Si no lo hubiésemos tenido desde el año 58, no estaríamos donde estamos. ¿Vale? Sí. Entonces yo creo que eso es muy importante. Pero traigo esto que estáis diciendo, los controles que tienen que existir ya dentro de la empresa, que es verdad, y es un sistema de gestión y ya existen la mayoría de ellos, pero lo voy a llevar al entorno de la cultura, ¿no? ¿Son suficientes estos controles que ya existen? ¿Conoce todo el mundo esos controles? ¿O tiene sentido impulsar esa cultura? Si es que lo ven como parte de su función. Fenomenal. Lo ven como parte de su función, no es un tema, es que para ellos es lo que tienen que hacer. O sea, entonces, a eso hay que decirle, bueno, pues esto que estás haciendo y que para ti es lo normal y además lo lógico que hay que hacer porque si no, tu área está descontrolada, esto es compliance. Y además así les dejas de asustar, en el sentido de que lo que decías antes, esto que ves algo como que te lo imponen o las cotizadas, o dicen, no, esto que estás haciendo ya es, entonces le hemos puesto nombre. Y ya está, y no tiene más. Fíjate, y esto es un tema personal, ¿eh? Cuando yo me dedico a esto desde hace 7, 8 años ya, ¿no? Plenamente al ámbito de compliance. Y al principio cuando te pones delante de la gente o te vas a poner delante de la gente a hablar pues, de ética o de explicar el código ético, a mí me generaba cierto recelo. Digo, esta gente, pues, vamos a hablar aquí de pájaros y flores, en el fondo. No, que es que los empleados, yo por lo que me toca, ya era hora de que alguien nos contara un poco y abordáramos estos asuntos. Joder, que, oye, los regalos, pues se aceptan, no se aceptan, pero esto cómo va. Pero entonces, las sesiones, yo creo, de formación probablemente más exitosas que hemos tenido, hasta la fecha por lo menos, ha sido cuando hemos encontrado los controles que estamos haciendo. Ni siquiera hay que, yo creo que el mensaje a los empleados de oye, tenemos que actuar con ética, siempre bueno, la gente no lo ubica. No, le hemos contado los controles que tenemos en la casa, ¿no? Entonces, de repente el empleado cae en la cuenta y dice, pues hijo, estamos haciendo un montón de cosas. Bueno, y ahí poco a poco se va metiendo la cultura. Oye, aquí si quisiéramos hacer algo, no, pues está complicado. Bueno, eso a la gente le reconforta y eso construye también cultura, ¿no? También los newsletters y también los carteles, que también lo hacemos, y la formación. Pero muchas veces simplemente con tratar de trasladarles pues nuestra dedicación, lo que hacemos, lo que vemos en ocasiones, lo que no deberíamos hacerlo. Bueno, pues yo creo que a veces es tan sencillo como eso, y eso ayuda, eso sí. Sin duda. No, a ver, yo creo, a ver, aquí la clave, yo creo que en los modelos de compliance siempre hay un poco esa dualidad y que al final es clave, ¿no? Es decir, la cultura y los controles, ¿no? Y yo creo que realmente donde hay que balancear el tema es hacia la cultura. Es decir, si tú has conseguido consolidar una auténtica cultura de compliance, no te voy a decir que los controles no hacen falta, pero probablemente mucho menos. Justo. Es decir, y es lo que yo a veces pongo ejemplos, ¿no? Joder, el día en el que algún día me llama algún compañero, ¿no? Y algún no sé qué, y me llama para preguntarme porque no sé qué proveedor le ha ofrecido 2 entradas para un partido del Athletic Cádiz, no sé cómo decirte, y a ver si lo puede aceptar. Digo, joder, la verdad es que dices, mira, lo primero, me has alegrado el día, porque el simple hecho de preguntármelo quiere decir que vamos en la buena línea. A partir de, digo, un Athletic Cádiz, yo creo que te puedes ir. Si fuera la final de la Supercopa, bueno, pero... Vale, pero bueno, pero que ya solo el hecho de que la gente de repente le ofrezcan unas entradas y se cuestione el tema, es decir, vamos en la buena línea, ¿no? Y eso es importante, porque estamos hablando de controles, de cultura, y bueno, ¿y nosotros qué hacemos? Que somos los que tenemos, detentamos la función. Lo que creo que no podemos hacer, yo por lo menos lo intento, es no ponernos de perfil. En el sentido de que si nos llaman para algo, la parte operativa, ya no estoy hablando de la filosofía, no sé, si nos llaman para tomar una decisión, digamos, operacional, hay que tomarla. Hay que tomarla. Y a veces es no. No le tienes por qué decir que no, o sea, al Athletic. Yo le tuve que decir a una persona de mi organización para ir a la final de la Champions del Madrid, en Italia, no sé qué. Claro, me contó para qué quería y le dije, vamos a ver, estamos todos locos. Pero bueno, esta es otra historia. Lo que quiero decir es que lo que no podemos hacer es ponernos de perfil. O sea, no somos el doctor no, pero si hay que decir no se dice no, y si hay que decir sí se dice sí. Pero lo que no podemos decir es, bueno, déjame que ya si eso lo voy mirando. ¿Por qué no? Pero hay que sepan que estamos ahí, mi opinión. Sí. Que siendo importante, porque me parece muy clave, porque efectivamente uno habla de ética, da cursos, y de repente alguien te llama.
te plantea una operación, porque además tú has establecido en tus normativas que, oye, este tipo de operaciones las tengo que ver, porque las tiene que ver cumplimiento. Y de repente hay una pues que no te encaja, ¿no? Y entonces el planteamiento es, oye, ante el negocio de, oye, ningún problema, con esto ganamos X. Eres tú, ¿no? Cumplimiento el que dice que no se hace, ¿no? Bueno, es que a veces te llaman para buscarse una excusa. Bueno, pero pongamos que todo el mundo quiere cumplimiento, y no habíais visto esta vertiente, que tiene aquí una derivada que no habíais visto. Entonces tienes que poner allí la cara y tu huella. Y entonces es donde viene realmente que tienes el apoyo de la alta dirección y que tienes el apoyo del Consejo y el tona de top. Ahí es donde, esa es donde se demuestra. Pero claro, si te dan de gorrazos y dices, oye, quita, que no, que sí, que estaba bien cuando decías que sí, pero cuando dices que no, pues no nos interesa mucho, pues entonces ya el arbolito se te cae entero y la cultura se te va al fondo, ¿no? Entonces ahí es donde realmente se demuestra si está o no, y esa es la prueba de fuego de si el modelo sirve o no sirve, ¿no? O sea, que me parece gustaría, hablando de cultura, un poco también de los principios, los valores de una empresa, del propósito de la empresa. Y voy a mencionar aquí pues, una declaración del Business Roundtable, que es una organización sin ánimo de lucro, donde están representados los principales empresas, bueno, sus CEOs o grandes ejecutivos, ¿no? Y en el 2019, por primera vez, desde el 97, que siempre venía siendo o primando el valor del accionista, se comprometieron en una declaración a que se pasaba del valor del accionista al valor del stakeholder, y mencionando a empleados, proveedores, clientes, también el accionista y las comunidades. Muchas veces en las empresas están muy relacionados los departamentos de compliance y los departamentos de sostenibilidad, o como se quieran llamar dentro de las empresas. Me gustaría también, porque ¿puede esto aportar, o esta cultura, este compromiso de los empleados, ver también que la empresa es responsable hacia la sociedad? Gonzalo, ¿te gustaría compartir? Sí, a ver, yo creo que lo compartimos, ¿no? En alguna conversación que hemos tenido un poco antes, ¿no? O sea, yo creo que los temas de sostenibilidad y de compliance están tremendamente unidos, ¿no? Es decir, yo creo que tampoco hay que olvidar que el compliance tiene una función también, ¿no? De garante del cumplimiento de las obligaciones, ¿no? De la organización. Pero es que hay muchos objetivos hoy en día, los objetivos de desarrollo sostenible y más, que van 100% vinculados con muchos de los objetivos que podemos tener en compliance, ¿no? Lucha contra la corrupción, desigualdad, derechos humanos, medio ambiente, ¿no? Nosotros, por ejemplo, en el ECNOR, la verdad es que la interacción, ¿no? y el ir un poco de la mano con la responsable, en este caso, de sostenibilidad y demás, es permanente. O sea, yo formo parte del Comité de Sostenibilidad, gente de Medio Ambiente forma parte del Comité de Cumplimiento. Es decir, la verdad es que tenemos una vocación de que en esto tenemos que ir de la mano, y sobre todo porque yo creo que es una manera de darle al compliance, ¿no? Una dimensión mucho más allá de lo que es este compliance penal, ¿no? Pero insisto, que eso no haga que nos diluyamos y que pensemos que el compliance es solo sostenibilidad. No. Tenemos que estar en la parte fea de la jugada, si quieres también, ¿no? Pero, en la línea marrón. Pero yo creo que sí, que necesariamente van de la mano, y por lo menos es el enfoque, ¿no? Que en ese sentido tenemos. Y todos los temas de responsabilidad social corporativa y compliance, yo creo que van de la mano. Y aquí a nivel local, yo creo una cosa que va a ayudar, quizás no tenga mucho que ver, pero con la nueva obligación que hay de incluir en las cuentas anuales todo el tema de información no financiera, creo que también va a poner un granito de arena para poder ver todo esto en su conjunto. Completamente de acuerdo. Bueno, estamos en tiempos, iba a decir de post-COVID, pero me temo que estamos en pleno COVID de nuevo, bueno, no sé cuántas olas llevamos ya, pero sí que es cierto que desde el entorno compliance hay riesgos adicionales que ha derivado no solo la pandemia en sí misma y la dificultad de competir en el mercado, pero también lo que son todas las subvenciones, los fondos que pueden llegar de organismos internacionales, europeos, nacionales, y la emergencia, que ya es un riesgo en sí mismo siempre, de compliance. ¿Habéis visto vosotros o habéis hecho alguna iniciativa para hacer frente a este riesgo adicional o incrementado en cierta medida en vuestras empresas? ¿Estáis viendo el impacto de la pandemia en el mercado y cómo compliance se adapta a ello? O sea, nosotros, yo creo que hay muchas otras áreas, por lo menos en mi organización, que se han visto mucho más afectadas que la nuestra. Nosotros hemos tenido, bueno, y no solo ya por pandemia, sino por nevadas extremas, o sea, en fin, hemos tenido situaciones de todo tipo, ¿no?
yo creo que hay áreas en el ámbito comercial, en el ámbito de negocio, que se han visto mucho más afectadas. Nosotros, bueno, los riesgos que vemos los teníamos ya identificados y tampoco prevemos que sea una revolución lo que nos ocurra, ¿no? Evidentemente, en el ámbito de prevención de riesgos laborales, pues la gente de riesgos laborales pues, se ha pegado un año terrible, de muchísimo trabajo, de muchísima actividad, de muchísimo tal, ¿no? Nosotros, bueno, lo que hablas de las subvenciones, pues nosotros ya tenemos mucho proyecto de I+D, que tiene cierta subvención, que está ya, bueno, tenemos un poco ordenado lo que es la gestión también de fondos, ¿no? Entonces estamos un poco alerta, estamos, bueno, pues sí, un poco con las orejas levantadas y viendo, pero lo cierto es que tenemos muchas otras áreas que les está generando muchísimo trabajo. Nuevos riesgos, bueno, quizá ha aumentado algunos que ya teníamos, pero de momento con cierta normalidad. Tampoco, y es verdad, nuestra empresa, bueno, pues a nivel el efecto de la pandemia, evidentemente ha afectado muchísimo más en otros sectores. Sí, claro. Sin duda ninguna, ¿no? Sí, yo ahí, y antes decías tú, José, una cosa y me ha recordado un poco, ¿no? Esto. Yo creo que nosotros también, o sea, comparto con Nano, desde una perspectiva de riesgos, ¿no? De compliance, si quieres y demás, tampoco hemos visto un cambio sustancial, pero sí. Por ejemplo, nosotros hemos puesto muchísimo énfasis desde el área de comunicación y demás en reforzar ese sentimiento de pertenencia, ¿no? de sentirnos un poco orgullosos y sentirnos comprometidos con el proyecto empresarial, con una visión de largo plazo, ¿no? Reforzar un poco esa especie de bueno, estamos aquí todos unidos, ¿no? En una situación difícil y vamos a salir todos juntos adelante. Y yo creo que eso, desde una perspectiva de compliance, es fundamental. Es decir, o sea, el compliance, al final, yo creo que tiene mucho que ver con eso, ¿no? Es decir, o sea, con una visión del proyecto empresarial a largo plazo, sostenible, pero no solo en términos de sostenibilidad entendida en términos de ODS y demás, sino sostenible de que perdure en el tiempo, ¿no? Y la verdad es que en momentos de incertidumbre, el reforzar esos mensajes creo que sí que son claves, ¿no? Yo creo que eso sí liga mucho, ¿no? Con la filosofía, si quieres, del compliance bien entendida. Sí. Y de hecho, este concepto de sostenibilidad como sostenible en el tiempo es uno de los principios fundadores del observatorio, ¿no? La sostenibilidad entendida en este entorno. Entonces, el tema de la pandemia a nosotros nos ha afectado por líneas de negocio, realmente. Entonces, el negocio de aviación se nos ha caído, pero en cambio el negocio de healthcare está súper involucrado. Además, en Europa, por ejemplo, ha habido una iniciativa, creo que fue en Polonia, se unieron la gente de healthcare con el resto para montar aparatos, eran respiradores, básicamente, pero montaron o sea, para poder sacar. Entonces, bueno, pues y eso, la compañía, con ese sentido de pertenencia que dice, lo publicita, o sea, lo comunica a nivel global. Entonces, nosotros el tema de la pandemia estamos súper concienciados. Nosotros, por ejemplo, el tema del teletrabajo, o sea, estamos todos en casa, en el sentido literal, menos la gente que tiene que estar subido en un aerogenerador o metido en un tal, estamos en casa y nadie nos ha... Y además, nadie nos ha puesto problemas, y es que las instrucciones que tenemos es que siempre que puedas trabajar desde casa, trabaja desde casa. Con lo cual, ese es el no hace falta que nos lo diga el gobierno local o quien sea, es una iniciativa de la compañía. Entonces, bueno, ahí estamos. Yo creo perdón, aunque en la medida que aquí depende un poco también cumplimiento de qué áreas sea responsable, ¿no? Evidentemente, en entornos en los que prevención, como decía, de riesgos laborales, pues esté dentro de la responsabilidad de cumplimiento, pues allí pues a tomar medidas, a actualizarlas, a cambiar, de todo, ¿no? En mi caso no es así, nuestra función de cumplimiento está separada, bueno, es distinto, ¿no? Lamentablemente... Bueno, perdona, no, José Ra. Nada. No, tenemos que abrir el turno de preguntas. Sé que hay gente interesada a través del chat en preguntaros, a los que estáis aquí sentados, algunos temas. Bueno, primero me presento, mi nombre es Diego Padilla, hago parte del equipo de Evershed Sutherland de Compliance y también soy graduado del programa del AI en Global Corporate Compliance. Mi pregunta va para ustedes, ¿cuáles son las
características y las cualificaciones que debe tener un oficial de cumplimiento o el encargado de la función de cumplimiento en una compañía, y en una pyme, en el entorno de la pyme, cómo se podría ejercer esa función de cumplimiento y quiénes podrían ser los más indicados para ejercerlo. Bueno, venga, voy yo. Bueno, mi visión, ¿no? Y por responder un poco de forma breve. Yo, más allá de la discusión de si tiene que ser alguien con formación jurídica o no, yo creo que lo relevante es que sea alguien que sea capaz de hablar en términos de riesgo y que sea capaz, creo que entender su negocio, el negocio en el que está, tener una gran capacidad de interrelación y de influencia en otros, que es realmente a lo que nos dedicamos, a ir por los departamentos y las áreas tratando de establecer procedimientos, de modificar controles, de adaptar un poco conductas, ¿no? Y como digo, conocer el negocio, tener una visión de riesgos y ser capaz de tener una habilidad de interrelación importante. A partir de ahí, los conocimientos técnicos. Bueno, nuestra función evidentemente requiere unos conocimientos y unos conocimientos técnicos, ¿no? Pero creo que tampoco hay que ser físico nuclear. Quiero decir, creo que se puede adaptar. Yo he visto ingenieros que desarrollan brillantemente la función de cumplimiento, he visto abogados que también, y he visto personas de administración y dirección de empresas que también, ¿no? Entonces, yo me quedaría con esas tres un poco cualidades. Sí, yo creo que, como dice Nano, es eso, don de gentes, o sea, mano izquierda, hay que ponerse también un poco en los pies del otro, es decir, ligando con lo que dices, o sea, no hay mejor argumento que cuando tú a la otra persona le haces ver riesgos que esa persona no ha visto, ¿no? Y que además en este campo no es un tema menor, es decir, son riesgos que le pueden afectar a él personalmente, es decir, que dices, oye, no, es que cuidado con esto que haces, porque es que mañana estampas tu firma aquí y puedes acabar con un problemón, ¿vale? Entonces, yo creo que eso es una manera de aportar valor enseguida y de traerle un poco a tu negocio, ¿no? Y luego eso, una visión un poco transversal, ¿no? Y es muy importante también entender un poco de organización, ¿no? De cómo operan las organizaciones, ¿no? Lo que decíamos antes, es decir, oye, luego detrás de esto lo que hay es procedimientos, hay controles, hay formas de hacer, tener esa capacidad, ¿no? Para ver un poco de eso. Yo estoy de acuerdo con Ana. Nosotros al final, como digo, en nuestras distintas filiales, cuando abordamos el proceso un poco de despliegue del sistema de compliance, no vamos con una premisa de quién debe tener ese rol, ¿no? Y en unos casos, igual el que mejor lo puede cumplir, y nos pasa, es el responsable de asesoría jurídica, pero no porque sea responsable de asesoría, sino por perfil, ¿no? Y en otros casos, pues puede ser el responsable del sistema de gestión, de calidad y tal, en otros casos puede ser el responsable financiero. Ahí entramos al juego de luego independencias o no independencias. Bueno, hay que ver la manera de gestionarlo, ¿vale? Pero lo importante es, oye, aprovechar el perfil que tienes allí, que creas que por cualidades personales, casi muchas veces, ¿no? Pues puede encajar mejor, ¿no? Yo estoy totalmente de acuerdo contigo, no hay un perfil. No, yo no les quito ni una coma a lo que acaban, a lo que acaban de decir. Simplemente añadiría que en una pyme yo creo que es importante, o sea, que esas características la vean los otros. No sé si me explico. O sea, que las características de aproximación al riesgo, donde gente sea percibido por el resto de la organización. O sea, no te digo que haya que hacer un concurso de Mr. o Miss Compliance, pero sí que es necesario que el compliance sea percibido por el resto como alguien que está ahí para echar una mano, como un partner. O sea, no es tanto lo que desde compliance creamos que tiene que ser las características de la persona que está en la función, sino que sea percibido por la organización como alguien que está para echar una mano. Un poco tomando algunos de los mensajes que habéis dicho, yo creo que, y sobre todo por la audiencia, ¿no? Que imagino que hay gente de pymes que están interesados, algo que has dicho tú también, Gonzalo, para mí siempre ha sido muy útil el decir, a ver, esto es un programa de compliance de la empresa, pero no solo protege a la empresa, os protege también a cada uno de vosotros. Y simplemente hablando de protección, luego compliance o cumplimiento es mucho más. Creo que hay más preguntas. Sí. Nos pregunta Macarena, ¿cómo pueden ayudar las grandes empresas a las pymes a que traduzcan esa cultura ética que ya tienen, porque en muchas ocasiones la tienen, pero no la han plasmado en un documento legal que les pueda ayudar a demostrar la existencia de ese programa de cumplimiento? Yo creo que me parece que es la clave de todo, y ser capaz de trasladar lo que su cultura de cumplimiento y vamos a llamarle
cómo se hacen las cosas en una organización que tradicionalmente, oiga, pues una empresa tradicional con un socio que la ha levantado él solo, por supuesto, que respeta todo. ¿Y eso cómo se traslada luego? ¿Cómo consigo plasmarlo y enseñárselo a alguien cuando viene a preguntarle? Más allá de decirle, tenemos un compromiso total, ¿no? Que es lo que... Eso yo creo que es un sistema de cumplimiento. Oye, demos formación, hacemos campañas, identificamos riesgos, metemos más controles, ya nos audita no sé quién, reportamos al órgano. Eso es lo que yo creo que en el día a día tiene que ser. Yo cuando muchas veces evaluamos programas de cumplimiento de terceros, de proveedores y de entidades con las que nos relacionamos, es muy fácil ver un código ético y es muy fácil ver una carta con la foto del CEO hablando de compromiso y de tolerancia cero. Eso que es casi el primer tic que uno pone, ¿no? Pues sí está. Es mucho más difícil que alguien te enseñe un informe de actividades del comité de cumplimiento o del compliance officer, de qué ha hecho durante el año, qué sesiones ha dado, qué ha habido, qué no, cómo ha cambiado. Eso es lo que demuestra, oye, por lo menos esto se hace y hay una sensibilidad. A mí esa es la vía que me parece más relevante, la del ongoing, ¿no? El programa que vive y que se mueve más allá de un papel estático que alguien puede hacer. Sí, pero yo creo que la capacidad que empresas como la nuestra, bueno, y aquí tampoco somos todos iguales, ¿no? Pero yo creo que va un poco en esa línea, ¿no? De a través de, o bien exigirlo, ¿no? O bien que el compliance esté presente en un proceso de evaluación del proveedor, ¿no? Conseguir, por lo menos, hacerles ver que esto va en serio, es decir, que ese convencimiento del que decía antes, ¿no? Y a partir de ahí, efectivamente, ofrecer ayudas, es decir, en muchos casos, pues muchas veces lo que hacemos compañías como la nuestra es, oye, te adhieres o te suscribes a mi código ético. Bueno, pues muchas de estas compañías, por lo menos con las que nosotros nos relacionamos en la cadena de suministro, no tienen ni siquiera un código ético, ¿no? Pues porque está en eso. Bueno, mira, por lo menos ya tienes una referencia, ¿no? Pues, oye, si tienen voluntad no tienen más que cogerlo, cambiarle el logo y ya tienen un código ético, ¿vale? No es lo ideal, pero por lo menos hemos dado un paso, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es esa doble dimensión, ¿no? Convencimiento en primera instancia a través de exigencia, pero una exigencia soft, si en un primer momento, luego ya habrá que ver si subimos el escalón, y luego, oye, poner a su disposición determinadas herramientas con las que nosotros contamos para que en un primer momento, si no tienen otras, las hagan suyas, ¿no? Que me llamen, que voy para allá y les explico. Y es que es tan fácil como eso, me refiero. O sea, ¿cómo les podemos ayudar? Pues vamos para allá y les decimos cómo creemos que debería ser. Pero cojo y me siento. Y lo tenéis, no lo tenéis, lo dejéis de tener. Obviamente no les voy a redactar yo su código ético, no les voy a montar yo su canal de denuncias, pero sí que les puedo decir, quizá esto es matar moscas a cañonazos, no es necesario. Quizá con que hagas, no sé, este tipo de cosas. Yo en eso soy muy transparente. O sea, aprendidos no hemos nacido ninguno, y si podemos echar una mano, pues estamos echando una mano, porque lo mismo que yo intento colaborar con mi gente, intento colaborar con mis proveedores, o si me apuras, con mis clientes. Ese principio de proporcionalidad, ¿no? También, en todo lo que hacíamos, que lo habéis mencionado antes, es muy importante. ¿Hay más preguntas? Sí. Hay más preguntas, sí. Gus Ruiz nos pregunta que quisiera conocer su opinión sobre la trascendencia de la falta de poder de negociación de una pyme a la hora de cumplir y hacer cumplir a su cadena de suministro determinados estándares éticos. La falta de... es que no lo entiendo. ¿Puedes repetir, por favor, la pregunta? Claro, se hace referencia a las dificultades que puede tener una pyme para que en su cadena de suministro, sus proveedores, cumplan ciertos estándares éticos que la gran empresa sí le está exigiendo a esa pyme y que debería, a su vez, exigir a sus proveedores. A la cadena, ¿no? De subcontratación o de proveedores. Okay. Bueno, yo creo que el efecto tractor, cada uno tiene que ejercerlo en la medida en la que puede. Y nosotros también muchas veces nos encontramos a terceros. Oye, yo aquí tengo mi sistema, este es mi sistema, mi código ético, tu código ético, vamos a cada uno que se quede con él. Y es estupendo. Oye, gente que ya tiene su sistema desarrollado, no le vamos a hacer que se adhiera a según qué cosas, ¿no? Entonces, el que pueda y el que no, no. Yo tampoco en eso creo que hay que forzar más de lo necesario. De hecho, yo creo que la mera voluntad y el mero interés en que tratar de trasladar la cadena de suministro y ese esfuerzo para que asuma determinados compromisos éticos, pues ya es una muestra casi de la voluntad de cada uno. Oye, y luego ya cada uno hace lo que puede.
oye, si tienes que seguir trabajando en el proveedor, pues poco a poco. Vamos por partes, yo diría que nadie se agobie, vamos poco a poco, ¿no? Totalmente de acuerdo. Yo creo que la sensación es un poco esa. Oye, no, compliance, no tengo recursos. Digo, a ver, que para dar un salto del 0 al 60 no necesitas casi nada. O sea, si partimos de ese convencimiento. O sea, luego ya seguirás, pero no te cierres en banda y te quedes en el 0. O sea que vamos poco a poco, ¿no? Si nadie te está pidiendo que mañana te pongas en el 100, ¿no? Yo me quedo con la voluntad, porque en realidad sí que necesitas mucho, pero es la voluntad, ese primer impulso, ese convencimiento, ¿no? Pero es que la voluntad va ligada a ese convencimiento. Es decir, si no hay convencimiento, y yo sí que creo, a ver, todos hemos vivido esa etapa, es decir, en España, yo creo que hoy en día hay compañías como las nuestras, esto lo tienen totalmente en el ADN, pero todos tenemos claro que el año 2010-11, ¿no?, con el tema de la reforma del Código Penal, fue un revulsivo tremendo. Es decir, si tú hablas de estas cosas o montamos este foro hace 15 años, estamos hablando de otras cosas. Yo también, pues que he estado dando alguna charla pues, en países latinoamericanos en algún momento, les hablabas de temas como los de regalos y no sé cuántos y te miraban como, pero ¿dónde vas? ¿No? Y yo le decía, no, a ver, pero es que no vengo de Marte, o sea, que vengo de un país que hace 5 años, oye, el tema de los regalos y no sé qué, estaba a la orden del día, como hoy lo tenéis aquí, pero es que en un periodo brevísimo de tiempo, hoy en día, no dan ni recibe regalos nadie. Y os va a llegar. Entonces, bueno, mejor iros adelantando, ¿no? Hasta las comidas de empresas, o sea, antes todo el mundo salía a una comida de trabajo, ahora ya... Complicado. Ahora ya, como no hay COVID aparte. Se han eliminado los riesgos de compliance. Fácil, ¿no? Sí. Hay una última pregunta. Una última pregunta de Jesús Sánchez, y él quisiera saber su opinión sobre los incentivos económicos a las personas que denuncien irregularidades y si podrían aplicarse pues, en este caso a este entorno. Yo aquí, perdóname, hay una cuestión y no quiero decir quién me la chiva en su momento, pero la tengo un poco grabada. En este tipo de programas, hoy en día por lo menos, creo que el mensaje, y me parece muy oportuno, y yo en su momento me chocó un poco, pero es, no hay incentivo, es tu obligación. ¿Vale? Es decir, y a partir de ahí, poco más hay que decir, ¿no? A mí me gusta la idea. O sea, por algo será. Joder, vamos a dar ese para alguien un poco... Bueno, depende de qué llamemos incentivo también. No, vamos a ver, a mí darle un plus a alguien en su retribución variable porque ha hecho lo correcto, a mí, como creo, me cuesta también. Oiga, aquí, bueno, quizá estamos en el lado penalizador, casi te quito si no te cuento, pero, hombre, premiarte por, no sé, como el plus por puntualidad. Pues, hombre, llegar a tu hora es una cosa que me parece básico, ¿no? Entonces, me parece una cosa... Ahora bien, creo que en España, y hablabas antes del buzón, no se usa el buzón ético. Cuesta mucho. Creo que la tasa de utilización del buzón en España es muy baja. Tenemos buzón anónimo, tenemos lo que quieras, campañas, compromiso. No está en nuestra genética, yo creo, todavía por lo menos, no sé si evolucionará, la denuncia. La denuncia. Aquí se habla del chivato. En otros países, pues el whistleblower, nosotros, os pasará a vosotros también, supongo que también, bueno, no lo sé en G, pero, quiero decir, nosotros en otros países las tasas de denuncia de uso del buzón son más altas que en España. A mí incorporar aquí algún tipo de ayuda, incentivo a que alguien que haya denunciado alguna situación a través del buzón y efectivamente ayude a, bueno, a solucionar algún problema o a corregir alguna actuación que ha sido irregular, a mí me hace pensar. A mí me parece una cosa, bueno, se está viendo un poco en Estados Unidos, en la SEC, el mundo parece que va por ahí, ¿no? A mí me gusta. Vamos, evidentemente no lo hemos hecho, pero no me parece mal. A mí me parece útil, pero perverso. Bueno, pero puede ser un incentivo, por ejemplo, una llamada del CEO por agradecer a alguien. Sí, eso es, ¿no? O un reconocimiento. Sí, una carta. pero no creo que el preguntante... Sí. Bueno, pero sí. Vale. Bueno, pues ¿hay más preguntas? Lo que podemos hacer es que
vamos a incluir un correo electrónico en el chat para que si tienen más preguntas y surgen, tal vez también puedan surgir, como se deja cargado el video también para verlo en posterior ocasión, pueden surgir más preguntas y las podrán formular a través de ese medio. Muy bien. Y una pregunta muy recurrente, y estamos también, parte del observatorio es el IE, ¿no? Como institución académica, es ¿qué pensamos de los estudios de compliance o de cumplimiento normativo en nuestro país? ¿Es útil, no es útil? Quizás es para discutir en otro o comentarlo en otro momento. Pero, bueno, ¿vosotros qué pensáis así a priori? A mí la formación me parece esencial. Yo creo, como he comentado antes, me parece que no requiere hacer una carrera, pero creo que hay que tener una formación y hay que tener una base y un conocimiento de cómo actuar y qué hacer, ¿no? Entonces, me parece además que la oferta formativa en España es adecuada, está bien. Yo creo que participa con mucha participación de profesionales en muchísimos cursos y a mí me parece estupendo. Hombre, lo clave, como en cualquier formación, y voy a decir una obviedad, ¿no? Pero a veces quizás hay programas que no estén bien adaptados en ese sentido, ¿no? Y es buscar ese equilibrio, ¿no? Entre lo que es, si quieres, más el conocimiento más académico, si quieres, y el de la batalla, ¿no? El de la experiencia del día a día. Porque al final muchas veces, y en el ámbito de compliance yo lo he vivido, yo también por mi anterior, si quieres, experiencia profesional, ¿no? Es decir, o sea, una cosa es lo que es, no sé, recomendable hacer, ¿no? Y lo que, si me apuras, ¿no? Con la carta a los Reyes Magos, ¿no? Pues cualquiera puede sugerir. Y otra cosa es cómo luego todo eso eres capaz de hacerlo funcionar, ¿no? y mantener vivo en la organización, ¿no? O sea, ¿cuántas veces en el ámbito del compliance, yo creo, ¿no? Es decir, muchas veces muy buenos desarrollos, ¿no? Y diseños de sistemas pues se han quedado, pues, la famosa frase de en un cajón, pues porque no han ido acompañados de un compromiso luego por parte de la organización o lo que quieras, ¿no? Y de ver cómo todo eso lo aterrizas. Entonces, el combinar esa doble experiencia, ¿no? En un programa de formación me parece clave, ¿no? Es muy importante como para eso que, por ejemplo, los profesores sea gente que practique en sus empresas, en despachos, compliance, ¿no? José, ¿quieres añadir algo? Si es que añadir es reiterativo, es fundamental. Y un compliance lo que tiene que tener es la cabeza bien amueblada y eso la formación te la da. Muy bien. Pues muchísimas gracias a todos. Y bueno, Soledad Atienza, la decana del ILO School. Muchas gracias, María Hernández. Gracias a todos los ponentes de la mesa redonda. Gracias a Enrique Aznar, a Pedro Enrile y gracias también a la Fundación IE, a Nancy Cueto. Para terminar, quería únicamente recordar que el objetivo final de este observatorio IE-LECNOR es contribuir a la sociedad y además hacerlo a través de la contribución a las empresas, en particular a las pequeñas y a las medianas empresas, para fomentar y apoyar la creación de una estrategia para una implementación de la cultura de compliance sostenible. Podéis seguir en contacto con nosotros a través de la página web. Celebraremos próximos eventos a lo largo del año y quería recordaros que los temas que trataremos, los temas de interés de este observatorio son áreas como, por ejemplo, la lucha contra la corrupción en las empresas, la defensa del derecho de la competencia, la defensa de los derechos humanos, el respeto del medio ambiente y la sostenibilidad. Y con esto damos por finalizado el acto de hoy. Muchas gracias a la audiencia por participar. Gracias. Gracias.